Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien, pura vida? Bueno, bienvenidos a El Aula Invertida, la semana número 5, tema de los conflictos, que dicho sea de paso en el examen, a lo sumo son 4 preguntas. Lo que pasa es que sí es relativamente extenso, ¿por qué? Porque hay que ver varios procesos de conflictos y enfrentamientos y otros subtemas, incluido por ahí el papel de China en el mundo, en fin. Pero en términos generales, en el examen no es un tema con tanta pregunta. Voy a ser muy puntual, tanto en el aula invertida como en la clase, con respecto a estos temas, ¿ok? Entonces, como le repito, vamos a ver mucha palabra clave, eh, verlo de la forma más concreta también, porque como le repito, es un tema que no trae tanta pregunta, tampoco es que lo vamos a dejar de lado, ¿verdad? Pero sí vamos a tratarlo un poco diferente, ya se van a dar cuenta, tanto en el aula invertida como en la clase. Y los primeros conflictos, bueno, fueron parte o dentro de la Guerra Fría. Recuerden que la Guerra Fría, de 1945 a 1991, un mundo bipolar, conflictos asociados a la Guerra Fría. ¿Por qué se llama conflictos asociados a la Guerra Fría? Porque los tres acontecimientos, Guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba y la Guerra de Vietnam, se suscitaron en ese periodo de Guerra Fría. Y las dos potencias mundiales, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, tuvieron mucho que ver en estos tres conflictos. ¿Ok? Entonces, en la Guerra de Corea, que se da del año 1950 a 1953, Corea pertenecía a Japón. Los coreanos del norte buscaban hacer de Corea un país socialista. La Unión Soviética apoyó a Corea del Norte. Estados Unidos colabora con los coreanos del sur y en 1953 se decide utilizar el Paralelo 38 como una zona de división. ¿Qué quiere decir? Que Corea pertenecía a Japón. eh, Al momento que caen las bombas atómicas, después de la Segunda Guerra Mundial, ahí en Japón, Corea se independiza. Los coreanos del norte querían hacer de toda Corea un país socialista. Por lógicas razones, a los coreanos del norte los va a apoyar la Unión Soviética, ¿cierto? El socialismo. Mientras que los coreanos del sur estaban evitando ese avance de los socialistas del norte y reciben el apoyo de los Estados Unidos. Acá prácticamente únicamente va a ser apoyo con armamento, con dinero, también apoyo económico, donde en Corea se va a dar esos enfrentamientos, una guerra civil, por un lado el norte socialista y el sur, podemos mencionarlo, capitalista, apoyado por Estados Unidos. Y ya en 1953 se paran el fuego, ¿verdad? Cesa la violencia, como dicen, ¿verdad? Y se da el paralelo 38 como la división entre Corea del Norte y Corea del Sur, países que en la actualidad siguen divididos, ¿ok? La crisis de los misiles en Cuba en el año 62, la Unión Soviética instaló misiles en Cuba y se llama crisis porque nunca fueron activados. Recuerden que el único país aliado a la Unión Soviética de América Latina fue Cuba. Eso le sirvió o le funcionó a la Unión Soviética para instalar unos misiles, unas bases militares apuntando hacia los Estados Unidos. ¿Ok? Por ahí el gobierno estadounidense se dio cuenta y llamó a un acuerdo, el presidente Kennedy, junto con Fidel Castro y Nikita Khrushchev, que era el presidente de la Unión Soviética en ese entonces, en el año 62, y firman una especie de acuerdo de paz para que los misiles nunca se activen o se cierre, por decir algo, ese programa de armamento militar allá en Cuba. Se llama crisis porque nunca fueron activados, ¿verdad? Mantuvieron ahí los misiles y nunca fueron activados, pues hubiéramos estado hablando de una tercera guerra mundial que, como siempre he dicho, por dicha no se ha dado, no se dio, ¿verdad? El siguiente enfrentamiento, la guerra de Vietnam, de 1955 al año 75. Vietnam pertenecía a Francia. Los vietnamitas del norte crean un país socialista. Aquí va muy de la mano o muy parecido con lo de Cuba, con lo de Corea, perdón, con lo de Corea. La Unión Soviética en un inicio apoya a Vietnam del Norte. Estados Unidos, ojo, participa de manera directa en la guerra. Estados Unidos va a enviar su ejército, va a enviar soldados, aparte de dinero y cuestiones económicas y armamento, va a enviar personas, soldados allá a Vietnam a este conflicto. En la primera guerra, fue la primera guerra transmitida por medios de televisión, medios de comunicación, y se utilizó el paralelo 17 como zona de frontera durante la guerra. Pero en la actualidad, Vietnam es un solo país, solo que en el conflicto se dividió en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En el norte, esos que eran socialistas, de hecho ellos ganaron el conflicto. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos perdieron esa guerra en Vietnam, tuvieron que retirarse y por lógicas razones, ese norte de Vietnam socialista logró el cometido de hacer de ese país un país
100% socialista. ¿Ok? Entonces, es otro de los conflictos asociados a la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam. Importante la participación directa de los Estados Unidos enviando ejércitos, soldados allá a Vietnam en la guerra que se dio en ese país. Vamos ahora con la Guerra Fría en Centro y Suramérica. ¿Okay? Pues sí, se vivieron acontecimientos fuertes de violación de derechos humanos acá en Centro y Suramérica. En el caso de Costa Rica lo hablaremos en Historia de Costa Rica, cómo se afectó bastante esa situación. Acá Costa Rica tuvo mucho que ver la Guerra Fría. En su momento lo voy a conversar y lo vamos a estudiar. Ténganlo en cuenta que Estados Unidos, como lo vimos en clases anteriores, lo que quiere es controlar, obviamente, a toda América, a todos los países de América, bajo la idea capitalista propiamente estadounidense. Y muchas veces, o algunos presidentes de corte socialista llegaron a algunos países de América Latina, intentaron generar lo que es Cuba, ¿verdad? O salirse un poco, ¿verdad? De ese esquema, y los Estados Unidos rápidamente se oponía a esa situación, ¿verdad? Y limitaba o no dejaba que se presentaran esos gobiernos socialistas en América Latina. Vamos a ver un poco algunos ejemplos. La intervención estadounidense en la guerra se forjó a través del apoyo político y económico a gobiernos militares, correcto. La idea de los Estados Unidos, recuerden que era evitar hasta cierto punto que los gobiernos propiamente socialistas se instalaran en América. Un ejemplo de esto lo encontramos en Guatemala por medio de una intervención de la CIA, o sea, los Estados Unidos, fue derrocado el presidente Jacobo Arbenz. ¿Okay? En Guatemala, Jacobo Arbenz era un líder socialista de allá de Guatemala, lideró un golpe de Estado y pues obviamente por parte de los Estados Unidos para quitar ese socialismo que se medio planteaba un poco allá en Guatemala. Otro ejemplo es el de Chile, quizá uno de los más fuertes. El gobierno de Salvador Allende, socialista, la Unidad Popular fue depuesta o fue derrocado o fue quitado por medio de un golpe de Estado por el general Augusto Pinochet. Augusto Pinochet era aliado de los Estados Unidos y este señor Salvador Allende era socialista. Entonces se va a generar un golpe de Estado y una dictadura muy fuerte en Chile, producto de esto de los Estados Unidos tratando de evitar el avance del socialismo en América. El 20 de octubre del año 89 llega a su fin la dictadura de 21 años en Panamá, desde la época del general Omar Torrijos hasta la caída del general Manuel Antonio Noriega, con la invasión estadounidense a Panamá en el año 89. También, en este caso, Noriega tiene mucho apego al socialismo, propiamente allá en Panamá. Una particularidad es que el canal de Panamá pertenecía a Estados Unidos en el año 89, o sea que lo administraba era Estados Unidos. Por lógicas razones va a intervenir a Estados Unidos a Panamá por ese miedo, ¿verdad? De que prácticamente este señor Noriega dejara las ganancias del canal de Panamá a una potencia socialista o que generara esa ideología en el país, para nuestro país vecino Panamá. Otro ejemplo de la puesta en práctica del programa Alianza para el Progreso por parte del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, con el fin de detener el avance del comunismo en el continente. De hecho, Kennedy vino acá a Costa Rica en los años 60, anduvo por toda la región centroamericana, hablando de ¿verdad? Lo importante que era seguir siendo aliado de los Estados Unidos y demás. Y en Nicaragua se inició la revolución sandinista para acabar con la injerencia de Estados Unidos y terminar con la dictadura de la familia Somoza. Esa dictadura y esa familia Somoza en los Estados Unidos era, en Nicaragua, era apoyada directamente por los Estados Unidos. Viene la revolución sandinista liderada por Daniel Ortega a finales de los años 70 y derrocan a ese poderío estadounidense que tenían en Nicaragua con la familia Somoza. Todos estos conflictos, chicos, van a generar problemas sociales, ¿cierto? Muchas personas van a ser encarceladas, violentadas, algunos expulsados de sus países, ¿verdad? Va a generar un clima un poco violento tanto en Centroamérica como en Sudamérica, ¿ok? Vamos a este tema importante que tiene que ver con ya directamente, esto es en Estados Unidos propiamente, el movimiento hippie de contracultura y también el movimiento de Martin Luther King a favor de los derechos de las personas afrodescendientes allá en Estados Unidos. Dice movimiento de contracultura de los años 60 en Estados Unidos, surge el movimiento hippie, amor y paz, ¿verdad? Aparecen movimientos feministas y esto es muy importante. El movimiento hippie es respuesta a la guerra de Vietnam. ¿Ok? El movimiento hippie nace en contra de la guerra de Vietnam. Recuerden que Estados Unidos participa en manera directa en la guerra de Vietnam. Los jóvenes estadounidenses
crean de manera directa el movimiento hippie. Un movimiento contracultura significa un movimiento que está en contra de lo que el gobierno establece. Eso es contracultura, en contra de lo que el Estado y las élites, los poderosos de un país quieren. Eso es un movimiento contracultura, como lo fue el movimiento hippie. Y Martin Luther King aparece a favor de los derechos para las personas afrodescendientes que ya en Estados Unidos carecían de muchos derechos, eh, principalmente sociales y de seguridad. Los jóvenes toman un rol importante en la búsqueda de una sociedad más igualitaria, el tema Peace and Love del movimiento hippie. Eso fue directamente en los Estados Unidos. Muy importante entender que el movimiento hippie es un movimiento contra cultura que está en contra directamente de la guerra de Vietnam y de cualquier otro conflicto. El lema, Peace and Love, ¿verdad? Amor y paz. Ok, chicos, ven que ahí vamos trabajando un poco con estos conflictos. Bueno, con lo que vamos anteriormente, ya entrar a esto un poco más de conflictos. El de Pakistán y la India, problemática por el territorio de Cachemira, que es la frontera entre Pakistán y la India. Es un conflicto religioso que se inició desde los años 60. Por dicha, este conflicto ya está un poco más resuelto. Ok, la pelea era por Cachemira, que es la frontera entre la India y Pakistán, un territorio rico en recursos naturales. Entonces, por ahí hay una disputa por esa frontera en Cachemira entre la India y Pakistán. También es un conflicto religioso. En Pakistán la mayoría son musulmanes. En la India, budistas, ¿verdad? E hinduistas, que son las religiones de ese país. Ahí se genera esa problemática también religiosa. Vamos con el tema de la primavera árabe, que va a incorporar a 4 países en el norte de África. ¿Ok? Y mucha de esta primavera árabe tiene que ver, chicos, con un despertar de los africanos, las personas del norte de África, especialmente en Túnez, Egipto y Libia, en contra de políticas imperialistas, porque esta primavera árabe fue muy reciente, eso fue en el año 2000, de 2007 al 2013 aproximadamente. En el 2010, 2011 hubieron enfrentamientos muy fuertes. Entonces la primavera árabe es eso, es como un resurgir, un pensamiento distinto, ¿verdad? De los distintos grupos importantes que se presentaron en el norte de África, abriendo los ojos, ¿verdad? Intentando ahora sí oponerse un poco a nuevas ideas imperialistas que potencias europeas, claro está, que hicieron abarcar en África. El caso de Libia va a ser muy, muy específico y lo voy a explicar y me lo van a ir entendiendo. Túnez. En Túnez se da la causa inmediata, con la inmolación de Mohamed Bouazizi, que buscaban eliminar la dictadura de Ben Ali. La inmolación de Mohamed Bouazizi, inmolar es se prendió fuego. Mohamed Bouazizi era un comerciante tunecino al cual prácticamente le saquearon su negocio, era un vendedor ambulante. Antes de que lo detuviera la policía, él se bañó en combustible, en gasolina y se prendió fuego. Él fallece en el hospital. Al momento que se da ese acontecimiento de Bouazizi, que da la vida por las malas condiciones políticas, ¿verdad?, que vivía su país, tanto Egipto en Libia, pero Libia tiene la particularidad importante que voy a explicar ahorita, y en Siria se empiezan a dar movimientos fuertes, ¿ok? Entonces, para entender un poco esto de la primavera árabe, debemos de tomar en cuenta que en Túnez es la causa inmediata, en Túnez inicia la primavera árabe, ¿ok? En Egipto buscaban sacar del poder a Hosni Mubarak, 30 años de dictadura, regalando el petróleo a Inglaterra prácticamente. Entonces los egipcios se enojaron, vieron la reacción en Túnez de este señor Mohamed Bouazizi y ellos dijeron, ¿por qué nosotros no hacemos algo parecido? Un movimiento de protesta en contra de este señor Hosni Mubarak. Prácticamente está regalando los recursos a otro país y viene un movimiento fuerte también que saca del poder a Mubarak y entrega el poder al pueblo allá en Egipto. En Libia se da la intervención directa de OTAN y los Estados Unidos para sacar del poder a Muammar el Gaddafi. Libia controlaba sus recursos. En Libia pasa lo siguiente. Más bien, Estados Unidos y la OTAN se aprovecharon de todo este movimiento social que existía en África para meter mano, como siempre. Libia, después de la independencia de este país, Libia es muy celoso, ¿verdad? Con sus recursos como el petróleo y los minerales, ¿verdad? El presidente Muammar el Gaddafi era una especie de dictador, duró bastante tiempo al poder, pero era hasta cierto punto muy bueno con su propio país, porque con Gaddafi el recurso lo manejaba Libia. Libia era uno de los países con un índice de desarrollo económico más avanzado de África. Estados Unidos siempre, ¿verdad?, quiso, no solo Estados Unidos, las otras potencias mundiales también,
petróleo y recursos de Libia. Lo que pasa es que este señor Gaddafi decía que no, que él ponía el precio a lo que él podía venderlo. ¿Por qué? Porque el recurso era propiamente de Libia. Estados Unidos y la OTAN esperaron que todo este movimiento de primavera árabe estallara fuertemente en África para meterse en Libia de manera directa, sacar del poder, asesinar a Gaddafi y por lógicas razones intervenir y saquear ese recurso que Libia muchas veces había protegido. Entonces, que el caso de Libia es diferente porque más bien es la intervención de Estados Unidos y esta organización de la OTAN la que genera ese conflicto. Y en Siria, problemática con refugiados, emigrantes y desplazados. Esa va a ser la problemática en Siria, chicos, que se va a dar un gran movimiento migratorio hacia países asiáticos o a Europa. Entonces, en Siria la problemática es eso, la cantidad de conflictos internos, el mal manejo de los gobiernos en Siria hace que las personas emigren. Entonces, en Siria, esto de la primavera árabe lo que ocasionó fue que los sirios, ¿verdad?, salieran de su país en grandes oleadas migratorias. ¿Ok? Eso parte de lo que es la primavera árabe. Recuerden 4 países: Túnez, Egipto, Libia y Siria. ¿Ok? Vamos, este caso, los procesos de democratización en Centroamérica, que fue cuando a Oscar Arias le entregan el Premio Nobel de la Paz. Existían conflictos en todos los países de Centroamérica, excepto en Costa Rica, y ya Costa Rica había dado la abolición del ejército desde el año 48. Aquí estamos hablando de los años 80, 70, 80. Oscar Arias promueve, ¿verdad?, esa unión, esos acuerdos de paz entre los demás países centroamericanos y sus presidentes, y se firma el acuerdo Esquipulas II, que ya lo vamos a ver, que es con el que se pone fin a los conflictos en Centroamérica, y Oscar Arias Sánchez gana el Premio Nobel de la Paz. En Guatemala, entre 1930 y el año 45, existieron gobiernos militares. En el año 60 aparecen las primeras guerrillas y hasta el año 96 se firman acuerdos definitivos de paz. En El Salvador, partidos políticos corruptos controlaban el poder. Aparición de la guerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un grupo de ideología socialista, y la guerra civil de los años 80, fuerte allá en El Salvador. Y en Nicaragua, desde 1937 y hasta el año 79, dictadura de la familia Somoza, que hablamos anteriormente, y en 1961 se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional, también un grupo socialista liderado por Daniel Ortega, que son los que le dan el golpe de Estado a la familia Somoza, quitan del poder a Estados Unidos con los Somoza allá en Nicaragua e instalan un poco Daniel Ortega y su ideología ya en Nicaragua. Estoy hablando de los años 80, ¿verdad? Que Daniel Ortega vuelve a tomar el poder años después en Nicaragua. Ante esta situación se da el acuerdo de paz Esquipulas II. Ese acuerdo de paz Esquipulas II es el que firman los 5 presidentes de los países centroamericanos para dar la paz en todo Centroamérica, para que ya se cese la violencia, el fuego y las armas. Oscar Arias es que lo propone, que se generen procesos electorales transparentes, desarmen las guerrillas y la incorporación de los antiguos guerrilleros a procesos electorales, desmilitarizar, ¿ok?, la sociedad en esos países centroamericanos, proponer la paz, los procesos electorales transparentes, que Costa Rica sirviera como ejemplo para esos países en la región centroamericana. ¿Okay? Vamos al papel de China en el mundo multipolar. ¿Okay? Ya vamos a más conflictos después, más adelante. Vamos a ver, sabemos que China es una superpotencia mundial en la actualidad, tanto así que está de tú a tú con Estados Unidos, posiblemente está hasta un poquito más arriba a veces, ¿verdad? 101 o 100, o yo por lo menos. Vamos a hablar de China, ese país fuerte a nivel mundial. Es el país más poblado del mundo, es el mayor exportador del mundo, o sea, el país que más vende artículos. O sea, hay un montón de ingresos. El aumento constante de su economía, del Producto Interno Bruto, importantísimo, ¿verdad? Es una economía que va a un aumento. De hecho, es el único país que a nivel económico ha aumentado a más de un 3 hasta un 5%. Desde el año 2010, ya lleva más de 10 años, en ese aumento constante del Producto Interno Bruto. Esa es la economía propia interna de China, solo con lo que ellos venden de sus recursos. Es mucha plata, ¿verdad? Invierte en obras de infraestructura, tanto en China como en otros países. Recordemos en Costa Rica lo del caso del Estadio Nacional. En Asia busca el control total del Océano Pacífico, igual que lo que quería hacer Japón, recuerdan en la Segunda Guerra Mundial. China lo quiere hacer otra vez. Es que el Océano Pacífico es el más extenso. Y si China logra controlar el Océano Pacífico, controla el comercio mundial marítimo, que prácticamente, chicos, todo circula o gran parte del comercio circula por el Océano Pacífico.
Construye carreteras en África, busca materias primas, minerales y petróleo, principalmente al continente africano, ¿verdad? Tiene esos índices de imperialismo también, como lo vimos al inicio del curso. Colabora en la economía de América Latina, genera fuentes de empleo, segunda potencia mundial, aunque sea ahí cerquita con Estados Unidos, y apoya las economías emergentes, las hace competitivas, como el caso de Costa Rica, principalmente con la parte del comercio, ¿verdad? Vemos que acá en China, pues ellos tienen controlado mucho el aspecto de la canasta básica con supermercados y demás, ¿ok? Ahora sí, vamos a poco más de conflictos. El de Israel y Palestina, recuerden, yo lo mencioné en su momento, los judíos que quedan vivos del holocausto de Hitler son enviados a Palestina, crean el Estado de Israel y se va a generar ahí ya empezando un conflicto religioso. Los israelitas practican el judaísmo y los palestinos son musulmanes. Ahí ya a nivel religioso hay pleito. Es un conflicto religioso. La ONU creó el Estado de Israel en Palestina en 1948. Palestina cada día pierde más territorio, por supuesto. Israel es apoyado por las potencias mundiales y Yasser Arafat creó en su momento la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, intentando, ¿verdad?, que este conflicto se terminara y que cada país tuviera de manera bien delimitada, bien marcada su frontera para que no invadiera uno al otro, principalmente la invasión de Israel a Palestina. El conflicto de Rusia. Rusia tiene conflicto principalmente con dos países, Ucrania y Georgia. Ambos países, Ucrania y Georgia, pertenecían a la Unión Soviética, pero en la actualidad son independientes. Ucrania es un país, Georgia es otro. Los recursos de cada uno, Rusia los quiere todavía, porque todavía piensa, ¿verdad?, dentro de su conglomerado económico, que era como la Unión Soviética, ¿cierto? Que ellos tenían todo para el mismo país, pero no, ya Ucrania es Ucrania, usted tiene que comercializar con Ucrania, ya Georgia es Georgia. Si usted quiere algo de Georgia, y tiene que negociarlo, ¿cierto? Y Rusia, pues todavía intenta o quiere adueñarse principalmente los recursos de estos países. Después de la Guerra Fría, Rusia continúa siendo una potencia mundial, por supuesto. Con Ucrania, recursos como el petróleo, el gas natural y extensión de territorio, eso es lo que pelea de Ucrania, el petróleo, el gas natural y obviamente la parte territorial y la población. Y con Georgia, Georgia de hecho fue el primer país de la antigua Unión Soviética en tener un conflicto con Rusia, o sea, esos georgianos siempre lo he dicho, son bien bravos, bien valientes. Y Rusia pelea los territorios estratégicos de Abjasia y Osetia del Sur, que principalmente son puertos importantes para el desarrollo del comercio, pero son de Georgia. Entonces, si Rusia quiere utilizarlo, Georgia le va a decir, bueno, un peaje o pague cierto dinero, un cierto impuesto por cruzar por esos lugares. Entonces, ahí Rusia va a empezar a tener sus pleitos, estos conflictos con estos dos países por estas regiones, ¿ok? Ruanda y Burundi, nos vamos al continente africano, con conflictos del continente africano. Ruanda, Burundi, ojo, genocidio entre las tribus Hutus y Tutsis. La mayoría de Hutus quieren eliminar a los Tutsis. Esto es un conflicto que se inició desde los años 60 y a mitad de los 90 ha ido ya cambiando un poco. Se ha vuelto a generar en los últimos años este conflicto y ha sido muy fuerte realmente allá en África. Muy clave estas palabras, Hutus y Tutsis, eso tienen que manejarlo ustedes, chicos, para entender que es de Ruanda y Burundi los países que hace referencia, ¿ok? Entonces, y que es en el continente africano. Hay violación de derechos humanos, asesinatos, o sea, es violento este conflicto entre Ruanda y Burundi. El otro país africano, Sudán, se hará una limpieza étnica por la división del país entre Sudán y Sudán del Sur, entre las tribus Dinka y Kir, que es muy similar a lo de Ruanda y Burundi, solo que en Sudán, Dinka y Kir. ¿Qué sucedió en Sudán? Sudán, antes del 2011, era un país llamado Sudán, solito, ¿verdad? Pero en el norte de Sudán, la mayoría son musulmanes, religión musulmana, hay un conflicto ahí religioso, y en el sur católicos. Entonces siempre pensaban, ¿verdad?, entre pleito y pleito, esos allá en Sudán. La ONU decide dividirlo para que se acabe ese conflicto en todo el país, ¿verdad? Ya que los del norte, que se llama de hecho Sudán, el país, la parte norte, Sudán, se llama Sudán, no Sudán del norte, sino Sudán, musulmanes, ahí ya tiene su país, ya existe la frontera con Sudán del Sur y todo pura vida. Pero estas tribus, los Dinka y Kir, son de Sudán del Sur, ¿ok? Ahí en Sudán del Sur todavía la cosa está un poco tensa, porque ambas tribus tienen ese mismo conflicto o muy similar al de Hutus y Tutsis, que unos son mayoría y quieren imponer, ¿verdad?, sus ideas ante la minoría, ¿ok? Entonces,
Tenemos los Dinka y los Kir allá en Sudán. Vamos al Estado Islámico, a hablar un poco del Estado Islámico. Algunos los hemos escuchado en las noticias, ¿verdad? Formación de grupos terroristas como Al-Qaeda y los ISIS. Se da la división política entre sunitas, chiitas, kurdos y yihadistas. Estos cuatro grupos políticos o jerárquicos a nivel político dentro del Estado Islámico prácticamente son de la misma religión, pueden ser hasta del mismo país, pero son tan marcadas, su posición social es tan marcada y su fuerza, su poderío militar, que se dividen de esa manera. Los sunitas son los que han mantenido el poder prácticamente por más de 300, 400 años allá en los países islámicos. ¿Okay? Los chiitas son los que intentan, ¿verdad? Siempre han intentado derrocar. Tienen cierto poder económico, pero nunca han llegado al poder. Los kurdos es el pueblo en general, el pueblo, la mayor cantidad de personas, y los yihadistas son los militares. O sea, los yihadistas, de hecho la palabra yihad significa guerra en árabe. Entonces los yihadistas son los que van a pelear en un momento determinado, o los que hacen los atentados terroristas, han escuchado, ¿verdad? Todas esas cuestiones que van a Europa y, en fin, todo eso son los yihadistas. O si hay un conflicto entre alguna de estas etnias, ellos se meten y apoyan al bando que mejor les apoye económicamente, ¿ok? Eso con respecto al Estado Islámico. La guerra de los Balcanes, que vamos a hablar de un poco de la antigua Yugoslavia, se va a dar una limpieza étnica que va a generar la formación de nuevos países, división y desaparición de la antigua Yugoslavia por conflictos étnicos y religiosos. Yugoslavia era todo un país, ¿ok? Que después de la desintegración de la Unión Soviética en el año 91, Yugoslavia era socialista, no pertenecía a la Unión Soviética, pero era un país aparte, con muchas regiones muy diversas, ¿ok? Países actuales, Yugoslavia. Los países actuales que voy a mencionar formaban Yugoslavia: Croacia, Serbia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, eh, Macedonia, Kosovo. Esos países, todo era Yugoslavia. Resulta y acontece que hay diversidad de religiones, hay diversidad de ideologías políticas, y eso era un constante pleito entre esas 7 regiones cuando todo era un país. Los primeros en independizarse van a ser los croatas y los eslovenos. Son los primeros en independizarse. Croacia principalmente por esa limpieza étnica, por esos pleitos o conflictos que tenía con Bosnia, decide Croacia mejor independizarse. La ONU colabora, ¿verdad?, para calmar un poco también estas guerras en los Balcanes, y Croacia se independiza. Y Eslovenia toma inmediatamente la misma decisión, se apega mucho a lo que Croacia hizo, y bueno, ahí los demás países luego, durante los años 90 hasta inicios de los 2000, se empezaron a independizar. ¿Ok? Son conflictos de origen étnico por cuestiones de piel y rasgos físicos, pero también mucho religioso. Hay árabes, musulmanes que practican el Islam, católicos, ortodoxos. O sea, en aquellos años de Yugoslavia era difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de pensamiento y, pues, bueno, una quería imponerse sobre otra. ¿Ok? Estos dos conceptos, chicos, vieran que todo lo que hemos hablado y el tema de conflictos, quiero que los manejen, ¿ok? Profe, yo más o menos entendí los conflictos, está bien, pero esto que está acá, quiero que lo entiendan. Tiene que quedar claro qué de limpieza étnica y qué de genocidio. Ambas son obviamente una violación directa a los derechos humanos, ¿verdad? Algo violento, algo fuerte, algo feo, que nos vamos a dar cuenta, y que muchos de los conflictos que hemos estudiado son producto de esto. La limpieza étnica es el desplazamiento de personas de un lugar por razones religiosas, políticas o étnicas. La limpieza étnica es sacarlos de un país, de una región determinada. El asesinato, la violencia, pues se da, pero no es lo principal. Lo importante, como en la imagen, es que se vayan, desplazarlos, quitarlos. ¿Ok? ¿Por qué? Por razones religiosas, políticas o étnicas. Eso pasó mucho en la guerra de Yugoslavia. Muchos musulmanes llegaban a Croacia, que Croacia la mayoría eran católicos, y los croatas los desplazaban a los musulmanes, o sea, los sacaban, ¿verdad? Los enviaban nuevamente a su país por la cuestión propiamente religiosa. ¿Ok? Eso es limpieza étnica. Profe, que si hay violencia, que si se matan, que yo, que cuánto, bueno, pues sí se puede dar, pero no es lo que predomina. El predominio es enviarlos, sacarlos fuera de ese país. En el genocidio, que es el asesinato en masa de un grupo determinado por razones étnicas y religiosas, como lo que hizo Hitler con los judíos, aquí sí se determina de manera directa el asesinato. ¿Ok?
Eso es un genocidio, el asesinato en masa de un grupo importante de personas, como lo hizo Hitler con los judíos. Eso es un genocidio, ¿ok? Entonces, estos dos conceptos, tanto limpieza étnica como genocidio, necesito que queden bastante claros. Igual en clase, pues los voy a explicar también, pero ya de momento quiero que estos dos conceptos, chicos, los manejen de manera muy directa. Bueno, y finalizamos todo esto, ¿verdad? De la clase 5 con los problemas sociales que aquejan a la región de América Latina, como el narcotráfico, en la parte cultural, social, económica y política. En la parte cultural, el narcotráfico se ha popularizado en los últimos años mediante telenovelas con gran éxito de proyectar la realidad de esta problemática, ¿verdad? Hemos visto muchas, las famosas narconovelas, ¿verdad? Que presentan esta problemática y desgraciadamente muchas veces es receptivo, ¿verdad? Y la sociedad trata de copiarlo, ahí donde a nivel cultural y social esto es muy, muy negativo. A nivel social, uno de esos ejemplos Costa Rica, donde la violencia se ha incrementado, las bandas se disputan territorios y mediante gatilleros eliminan a los miembros de estas. Eso es fuerte problemática, ¿verdad, chicos? Esos balaceras y todos esos problemas de territorio por drogas, eso tiene mal al país. A nivel económico, para la década de los 80, el mercado era pequeño y salía de Colombia a Estados Unidos. El debilitamiento de los carteles colombianos generó una nueva organización y Centroamérica se convirtió en un puente correcto natural entre el principal productor de coca y el mayor mercado consumidor. Eso Centroamérica sirve como puente, ¿verdad? Muchas veces vemos en las noticias, cargamento cae en Panamá, en Costa Rica, porque ese es el puente. Ya pasando Centroamérica, ya llegando a México, ya pues, está seguro ese negocio del narcotráfico. Y a nivel político, la influencia del narcotráfico en los gobiernos penetra la política financiando campañas. En el caso de Costa Rica se presenta, pero no se ha podido probar, aunque ya hemos visto últimamente, ¿verdad? Algunos casos donde se ve un poco, hasta cierto punto, como el narcotráfico ha abarcado esta esfera también. Estamos, chicos, bueno, ese es el tema de los conflictos que vamos a ver en la semana 5. Para la tarea de esta aula invertida va a ser lo más sencillo, ¿verdad? Tal cual, van a anotar estas tres definiciones. La definición de contracultura, que yo la mencioné en la cuestión del movimiento hippie, me devuelvo por acá. Contracultura, ¿qué es contracultura? Van a buscar esa definición de contracultura. Y estas dos definiciones que yo quiero que ustedes manejen, ¿verdad? Limpieza étnica y genocidio. Esos tres. ¿Qué es contracultura? ¿Qué es limpieza étnica y qué es genocidio? Esa es la tarea del aula invertida para la semana 5. Definen contracultura, definen limpieza étnica y genocidio. Estamos, chicos, éxito, nos vemos en clase y pura vida.